Horneé mi propio pastel de cumpleaños esta mañana. Nada elegante, solo una mezcla de caja amarilla con glaseado de chocolate enlatado, como el que mi madre solía hacer cuando era pequeño. Incluso le puse esas mismas chispas de arcoíris baratas. Me dije a mí mismo que era por diversión, por nostalgia. Pero, la verdad, no quería que el día pasara sin algo dulce. Hoy cumplí 22 años y, al igual que el año pasado y el anterior, nadie de mi familia dijo una palabra. Estuve revisando el chat grupal familiar. Nada. Ni siquiera un feliz cumpleaños de mi padre. Ni siquiera un emoji de pulgar arriba de mi madre. Siempre lo olvidan o fingen hacerlo. Pero, de alguna manera, cada año todavía espero algo. Un mensaje de texto, una llamada, una señal de que tal vez todavía estoy ahí en alguna parte, metido dentro de la parte de ellos que recuerda que existo. Me mudé hace 2 años después de terminar el colegio comunitario y matricularme en la escuela de enfermería. Pensé que la distancia atenuaría la picadura de ser la idea tardía. No fue así. Me llamo Bernardo Ríos. Soy el hijo mayor de Juan y Carmen Ríos, nacido y criado en las afueras de Valencia. Siempre he sido el responsable, el callado, el que no necesitaba mucho. Mi hermana menor, Ariadna, es lo opuesto. Rubia, encantadora, siempre en el escenario, literal y figurativamente. Se está especializando en medios y comunicación. Mis padres la adoran y ella lo sabe. Solía pensar que si seguía siendo confiable, si no causaba problemas, me notarían algún día. Que tal vez me ganaría su amor en silencio, de la misma manera que la gente se gana la confianza. Pero pasan los años y todo lo que he ganado es silencio. A las 10 de la mañana, miré mi teléfono por 10ª vez. Todavía no hay mensajes, ni llamadas perdidas. Aún así, envié uno. Hola, ¿a qué hora nos reunimos para cenar? Chat grupal, papa, mamá, Ariadna. Esperé 5 minutos, luego 10, luego 30, todavía nada. Tal vez estaban planeando algo. Tal vez simplemente lo olvidaron de nuevo. O tal vez, en el fondo, sabía que este cumpleaños se sentiría exactamente como el anterior, y simplemente no quería admitirlo todavía. A las 3, mi esperanza había comenzado a resquebrajarse. No de una manera dramática. Era más como algo lento y familiar, como una pared que había sido parcheada demasiadas veces, cediendo ante el clima. Estaba doblando la ropa cuando revisé mi teléfono de nuevo. Todavía no hay respuesta. Miré fijamente la pantalla hasta que la pequeña burbuja de texto gris desapareció, aunque imaginé que nunca había estado allí en primer lugar. Pensé en llamar a mi padre, pero nunca contesta números desconocidos, y el mío probablemente ni siquiera aparecía en sus favoritos ya. Así que llamé a mi madre. Carmen siempre contesta. Es el tipo de mujer que mantiene su teléfono completamente cargado, limpia la casa por la mañana y les dice a los vecinos lo orgullosa que está de sus hijos. Nunca se ha perdido un brunch. Pero los cumpleaños, el mío en particular. De alguna manera, esos siempre parecen escapársele de la mente. Ella contestó al segundo timbre. Hola, cariño. ¿Qué pasa? Su voz era brillante, demasiado brillante. Ese tono que usa cuando está caminando por el Corte Inglés y no quiere parecer apurada. Me aclaré la garganta. Hola, solo me preguntaba. ¿Todavía vamos a cenar? Hubo una pausa. No larga, solo lo suficiente para que el aire cambiara. Luego soltó un suave ay, el tipo que dice, sabía que olvidaba algo, pero voy a fingir que no. Ay, cariño, debería haberte dicho antes, dijo. Vamos a salir esta noche con Ariadna. Papa D. Con Ariadna. Sí, la invitaron a una pasantía de medios en la emisora local. ¿No es emocionante? Así que la vamos a llevar a celebrar. Fue algo de último minuto. Se me secó la boca. Es mi cumpleaños. Ella se rió, no con maldad. Solo despectiva. Ay, no seas tan dramático. Haremos algo por ti el próximo fin de semana. Esta es una gran oportunidad para ella. Intenta ser feliz. Está bien. En el fondo, escuché la voz de Ariadna, alegre, descuidada. ¿Es Bernardo? Dile que le traeremos las sobras. Más risas. Ese fue el momento en que me di cuenta. Esto no fue un descuido. Esto no fue un olvido. Lo recordaron. Simplemente la eligieron a ella.
Presioné el teléfono con más fuerza contra mi oreja. Claro, que se diviertan, dije, con la voz pareja. Luego colgué antes de que pudiera decir algo más. No porque estuviera enojado, sino porque me negaba a dejar que me escuchara quedarme en silencio. Me senté en el borde de mi cama durante mucho tiempo después de la llamada. Sin llorar, sin temblar, simplemente quieto. No fue la tristeza lo que me mantuvo allí. Fue el peso de tener razón de nuevo, de saber exactamente cómo iría este día antes de que comenzara, y aún esperando como un tonto que este año fuera diferente. Mi teléfono todavía estaba en mi mano. No tenía la intención de llamar a nadie. Mi pulgar simplemente se movió casi sin permiso, y el nombre de Bosco se iluminó en la pantalla. Bosco era mi novio. Nos conocimos hace 2 años en una clase de microbiología que ninguno de los dos quería tomar. Se sentó a mi lado el primer día, me ofreció una menta y dijo que parecía alguien que nunca pedía ayuda, incluso cuando la necesitaba. No se equivocaba. Contestó al primer timbre. Hola, guapo, dijo, luego hizo una pausa. Espera, ¿qué pasa? Le conté. No todo, solo lo suficiente sobre la llamada, el tono, las sobras. No lo dudó. Ven ahora mismo. Mis padres están preparando bistec esta noche. Te celebraremos como te mereces. No discutí. Bosco vivía a 20 minutos en una tranquila calle sin salida con sus padres, Elena y Carlos, que habían estado juntos más tiempo del que yo había vivido. No eran llamativos ni ruidosos. Eran el tipo de personas que siempre tenían té en el armario, mantas en el sofá y espacio en la mesa para uno más. Cuando llegué a su entrada, Bosco ya estaba afuera esperando. Abrió la puerta del pasajero antes de que pudiera desabrocharme el cinturón. Me alegro mucho de que hayas venido, dijo, dándome un beso en la mejilla. Adentro, Elena me saludó con un abrazo que no pedía permiso. Feliz cumpleaños, cariño, dijo, tomando mi abrigo. Llegas justo a tiempo. La cena no fue extravagante, pero fue intencional. Carlos había abierto una botella de vino, y Bosco había puesto la mesa con servilletas de tela. Alguien incluso había impreso una tarjeta con mi nombre, escrita a mano, subrayada con un bolígrafo dorado. No se trataba de la comida. Era que cada parte de la noche se sentía como si alguien hubiera pensado en mí. No por obligación, solo porque les importaba. Después del postre, tarta de Santiago, mi favorita, Bosco me entregó mi teléfono. Toma una foto, dijo. Mereces recordar esta noche. Tomé una foto de la mesa del comedor, las velas, las copas de vino vacías, la pequeña tarjeta con mi nombre. Luego lo publiqué. Muchas gracias a las personas que se presentaron por mí hoy. Soy muy afortunado de haber encontrado una verdadera familia. Sin hashtags, sin explicación, solo la verdad. No esperaba que nadie de mi familia viera la publicación. Era tarde y no estaban exactamente pegados a mi feed. Pero menos de 40 minutos después de que presioné compartir, mi teléfono comenzó a sonar como si se hubiera incendiado. Primero vino el mensaje de texto de mi madre. Mamá, ¿qué es esta publicación? Luego de mi padre. Papá, ¿estás hablando en serio ahora mismo? Luego las llamadas. 1, 2, 3. Dejé que sonaran. Me senté en el sofá entre Bosco y Elena, con el teléfono boca abajo en mi muslo, fingiendo no darme cuenta. Pero por dentro, algo se estaba tensando. No miedo, no culpa. Era algo más agudo, algo para lo que aún no tenía nombre, pero se parecía mucho al poder. En la cuarta llamada, contesté. Hola, mamá, dije con calma. La voz de Carmen me golpeó como una ráfaga de perfume, agradable en la superficie, sofocante por debajo. ¿Qué demonios estás haciendo, Bernardo? Estoy cenando, dije. Con personas que recordaron que era mi cumpleaños. Ella jadeó como si la hubiera apuñalado. No juegues conmigo. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Esa publicación, la gente la está viendo. Tu tía Arantxa llamó. Tu tío Bonifacio. ¿Tienes idea de cómo nos hace ver esto? Bosco se puso rígido. Elena me dio un pequeño asentimiento, como si pudiera escuchar todo sin necesidad de las palabras. Apreté el teléfono con más fuerza. No estaba tratando de hacer que nadie se viera mal, dije. Solo dije la verdad. Estás exagerando esto, espetó. Ya sabes, habríamos celebrado contigo si no tuviéramos planes con Ariadna.
Te criamos, Bernardo. Así es como nos pagas. Y ahí estaba. No preocupación, no disculpa, control. La voz de mi padre de repente tomó el control de la llamada. Su tono bajo, tenso. Necesitas quitar esa publicación ahora. Me incliné hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. No. Bernardo. Su voz se agudizó. Si no lo haces, habrá consecuencias. Miré a Bosco, luego de vuelta a la pared. ¿Cómo qué? Hubo silencio. Luego voces apagadas. Mi madre susurrando algo agudo en el fondo como si pensara que no se la podía escuchar. Luego mi padre otra vez. Vamos para allá. Una pausa. Solo el tiempo suficiente para que decidiera no entrar en pánico. Está bien, dije, con la voz nivelada. Nos vemos pronto. Terminé la llamada antes de que ninguno de los dos pudiera decir otra palabra. Bosco se volvió hacia mí, con las cejas levantadas. ¿Vienen aquí? Sí. Elena se levantó lentamente del sillón. Entonces déjalos venir, dijo suavemente. Deberían ver cómo se ve cuando el amor no necesita ser ganado. Miré la puerta, con el corazón firme por primera vez en todo el día. Por una vez, no tenía miedo de lo que dirían. Estaba listo para dejar que me escucharan. El golpe no fue educado. Vino duro y rápido. 3 golpes agudos seguidos de una pausa, luego 2 más. Me levanté del sofá. Bosco me apretó la mano, pero no dijo nada. Elena y Carlos estaban en la cocina ahora, dándome espacio en silencio, pero sin dejarme solo. Cuando abrí la puerta, mi madre entró como si fuera dueña de la casa. Carmen Ríos llevaba su cara de domingo, cabello alisado, labios pintados, ojos presionados, ya escaneando la habitación como si estuviera evaluando los daños. Mi padre lo siguió de cerca, más alto, más ancho, más callado, pero no menos enojado. Su mandíbula estaba apretada, sus puños apretados a sus lados. Bernardo, dijo, necesitamos hablar ahora. Miró por encima de mi hombro y vio a Bosco, luego a Elena detrás de él. Vi el parpadeo en su rostro, el cálculo, la incomodidad. No aquí, agregó, con la voz rígida. Salgamos afuera. No me moví. Si tienes algo que decir, puedes decirlo aquí mismo. Ella parpadeó. Bernardo, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Me crucé de brazos. Yo no soy el que lo hizo difícil. Mi padre dio un paso adelante. Basta de la actitud. ¿Actitud? Repetí. ¿Te refieres a defenderme? Mi madre suspiró, pellizcando el puente de su nariz. No vamos a permitir que nos avergüences así. Carlos dio un paso ligeramente a la vista en el borde del pasillo. No dijo nada, solo observó. Tienes gente haciendo preguntas, continuó mi madre. Nos están llamando tus tías, tus primos. ¿Sabes lo humillante que es esto? Asentí lentamente. Entonces tal vez no les des una razón. ¿Crees que esto es divertido?, preguntó mi padre. No, pero es honesto. Parecía listo para explotar. Mi madre intervino antes de que pudiera. Somos tus padres, dijo, levantando la voz. Merecemos algo de respeto. Respeto, repetí. Como el respeto que me mostraste esta mañana o el año pasado o el año en que cumplí 16 años y cancelaste mi cena de cumpleaños porque Ariadna tenía dolor de estómago. Su boca se abrió y luego se cerró. Has dejado muy claro quién es lo primero cada vez, y estoy cansado de fingir que no lo veo. Los ojos de mi madre se entrecerraron. Entonces, ¿de esto se trata? ¿Estás tratando de reemplazarnos con ellos? Asintió hacia Bosco, hacia Elena y Carlos, justo más allá de la luz de la cocina. No me inmuté. No, me han estado reemplazando durante años. Finalmente dejé de fingir que no me daba cuenta. Por un momento, la habitación contuvo el aliento. Luego, la voz de mi madre cayó suave y aguda. Te vas a arrepentir de esto. La miré a los ojos. Eso es lo que dijiste la última vez que lo olvidaste. El silencio después de mi última frase fue espeso, casi físico. Nadie se movió. Los labios de mi madre se separaron, pero no salió nada. La mandíbula de mi padre trabajó como si estuviera rechinando los dientes. Luego se recuperó, suave, practicada.
Dio un paso adelante, cruzando los brazos sobre el pecho de una manera que parecía maternal, pero no lo era. Carmen Ríos sabía cómo mostrar autoridad sin levantar la voz. Ese siempre fue su talento. No te das cuenta de lo que estás tirando, dijo en voz baja. Levanté una ceja. Illuminame. Sus ojos se dirigieron hacia los demás en la habitación. Este no es el lugar. Claro que lo es, respondí. Ustedes aparecieron aquí, recuerden. Ella sostuvo mi mirada por un latido más de lo esperado, luego sonrió una curva tensa y calculada. Tu padre y yo teníamos planes para ti, dijo. Y si sigues actuando así, no esperes ser incluido cuando se trate de la casa o las cuentas, la propiedad del lago. Ahí estaba. La herencia como se suponía que me rompería. Juan Ríos finalmente habló de nuevo, con voz baja. Te estás alejando de todo lo que hemos construido. Reí en voz baja, casi involuntaria. Se me escapó como aire después de contener la respiración demasiado tiempo. Construiste algo, dije. Simplemente no para mí. No seas ridículo, espetó. Me volví hacia él por completo. No, estoy siendo honesto. Ustedes dos construyeron su familia perfecta alrededor de Ariadna, y yo era solo un fondo, confiable cuando era necesario, invisible cuando era inconveniente. Eso no es justo, dijo mi madre bruscamente. ¿Qué parte no lo es?, pregunté. Que nunca fui tu prioridad, o que finalmente dejé de fingir que no dolía. Ella se acercó. Bernardo, no hagas esto. Te arrepentirás. El dinero no lo es todo, pero lo necesitarás algún día. Assentí lentamente. Tienes razón. El dinero no lo es todo. Luego sonreí. Pero la paz sí. Retrocedí ligeramente, no por miedo, sino para hacer espacio para lo que necesitaba ser dicho. Crees que estás reteniendo algo sobre mí. Pero lo tienes al revés. No quiero lo que viene con tus ataduras, tu casa, tus cuentas, tu legado. Nunca han tenido espacio para mí. Carmen parecía atónita. Mi padre parecía no saber si gritar o irse. Y luego agregué más suave. Las personas que me celebraron esta noche no me ofrecieron un centavo. Solo un asiento en la mesa. Desde la cocina, la voz de Elena flotó. Y ese asiento es siempre tuyo. Mi madre se volvió bruscamente hacia el sonido, con los ojos entrecerrados. ¿Crees que estas personas pueden reemplazar a tu familia? La miré a los ojos una última vez. No, no te reemplazaron. Tú renunciaste a tu lugar. Simplemente dejé de esperar a que lo recuperaras. Mi madre se quedó quieta por un momento como si no pudiera decidir si arremeter o retroceder. Entonces su voz cambió. El borde se suavizó. Casi sonaba como arrepentimiento, pero yo sabía mejor. Carmen Ríos no se disculpó. Ella recalibró. ¿Crees que no te amamos?, dijo más silenciosamente ahora. Después de todo lo que hemos hecho. No respondí de inmediato. Dejé que el peso de esa pregunta se asentara entre nosotros. Detrás de mí, sentí que Bosco respiraba lentamente. No fuerte, pero lo noté. También lo hizo mi madre. Sus ojos se posaron en donde Bosco estaba cerca de mí, firme, sin retroceder. Fue entonces cuando cambió. La expresión de Carmen cambió de nuevo, tensa en los bordes. Así que de esto se trata, dijo, su voz ahora amarga. Estás dejando que te pongan en nuestra contra. Hizo un gesto vago hacia Bosco, hacia Elena y Carlos, que todavía estaban de pie en silencio en la entrada de la cocina como la calma antes de la tormenta. Estás tratando de reemplazar a tu familia con extraños. Esa palabra extraños quedó suspendida en el aire. Respire hondo. No, no estoy reemplazando a nadie. Simplemente dejaste de aparecer y alguien más lo hizo. Mi padre, aún rígido a su lado, murmuró algo por lo bajo. Probablemente lo mismo que siempre pensó, pero nunca tuvo el valor de decir en voz alta. Mi madre dio un paso adelante de nuevo. Yo soy tu madre, dijo, su voz elevándose pero no temblando. Nunca te librarás de mí. Somos sangre, Bernardo. No solo borras eso. La miré no con enojo, ni siquiera con tristeza. Simplemente claramente. No necesito librarme de ti, dije. Ya te borraste a ti misma. Ella se estremeció. Fue rápido, pero real. Por una vez, su rostro se quebró.
Me expulsaste mucho antes de que me alejara. Año tras año, dejaste claro dónde estaba. Te rogué por migajas de tu atención, y cuando dejé de rogar, te enojaste. Ella no habló. Tal vez no pudo. Siempre tuviste un favorito, continué. Te aseguraste de que lo supiera. Yo era el que no pedía mucho, así que me convertí en el que no recibía nada. Eso no era amor. Eso era conveniencia. Mi padre finalmente dio un paso adelante. Su voz era plana. Estás siendo dramático. Me volví hacia él. No, finalmente estoy siendo honesto. Ese fue el momento en que cambió. Por primera vez, los vi darse cuenta de que ya no tenían el control. Ninguna amenaza, ninguna culpa, ninguna cena familiar sostenida sobre mi cabeza podría atraerme de nuevo. Lo vi en sus caras. No solo enojo, sino algo más. Pérdida, no de un hijo, de poder. Carlos dio un paso adelante, tranquilo pero firme. Creo que es hora de que ambos se vayan. Carmen lo miró como si la hubieran abofeteado, pero no discutió. Juan no dijo nada, solo se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, rígido y pequeño. Se fueron sin decir una palabra más. La puerta se cerró detrás de ellos con un suave clic final. Y yo me quedé ahí, todavía respirando, todavía entero. Durante unos segundos después de que la puerta se cerró, nadie habló. El silencio no fue incómodo. Fue ganado. Me quedé ahí, todavía mirando la entrada, respirando el tipo de silencio que no se sentía vacío. Se sentía como espacio, como paz. Bosco se acercó a mi lado primero, su mano rozando la mía. Está bien? Preguntó suavemente. Asentí. Sí, creo que sí. Detrás de nosotros, Elena y Carlos volvieron a la habitación. Carlos me entregó un vaso de agua sin decir una palabra. Elena solo me dirigió una mirada, el tipo que no necesitaba traducción. Decía, hiciste lo que había que hacer. Y lo había hecho. Por primera vez, no había retrocedido. No había rogado. No había tratado de hacerlos sentir cómodos a mi costa. Había dicho la verdad, y dejé que fuera incómodo. Bosco me llevó de vuelta al sofá. Nos sentamos allí por un rato, hombro con hombro. Nadie llenó el silencio porque nadie tenía que hacerlo. Esa era la diferencia entre el amor y la obligación. El amor espera contigo. La obligación mira el reloj. Sigo pensando que se sentiría peor, dije finalmente. Carlos sonrió desde el otro lado de la habitación. Eso es porque no estás perdiendo nada. Solo lo estás dejando ir. Tomé otro sorbo de agua y miré alrededor. Las velas de la mesa del comedor se habían quemado hasta la mitad. La tarjeta con mi nombre todavía estaba allí, con tinta dorada suave en el resplandor. No había sido una fiesta. Había sido mejor. No habían cantado. No habían traído regalos. Pero me habían recordado y se habían quedado. Era casi medianoche cuando mi teléfono volvió a sonar. Miré hacia abajo sin urgencia, esperando a medias un último correo de voz de mi padre. Pero no era él. Era Ariadna. Bernardo. Mamá y papá están furiosos. Realmente lo arruinaste esta vez. No había feliz cumpleaños. No, estás bien. Solo eso, una advertencia o tal vez una flexión, como si estuviera viendo todo desde la primera fila, con palomitas de maíz en la mano, aún intacta por el desorden que ayudó a crear. Bosco se inclinó. ¿Quién es? Volví la pantalla hacia él. Leyó el mensaje, luego lo devolvió con un tranquilo por supuesto. Lo miré fijamente por un rato, con el pulgar flotando sobre el teclado. Por un momento, imaginé escribir algo de vuelta, llamar a Ariadna por cada vez que tomó el centro del escenario mientras yo me desvanecía en el fondo. Quería preguntarle si siquiera recordaba que hoy había sido mi cumpleaños, o si simplemente había disfrutado ser la razón por la que nadie más lo hizo. Pero cuanto más miraba, más me daba cuenta de algo simple. Ya no necesitaba explicarme. Ella lo había sabido, y había dejado que sucediera. Eso fue suficiente. Dejé el teléfono sin responder. En cambio, tomé otro dispositivo. El viejo libro de cocina de Elena todavía estaba en el aparador desde antes, galletas de limón, marcado con una nota adhesiva amarilla. Me levanté y caminé hacia la cocina. Creo que voy a empezar una tradición, dije. Galletas a medianoche. Algo simple, pero mío. Elena se volvió del fregadero.
¿Quieres ayuda? Sonray. No, pero tal vez. Solo compañía. Se secó las manos y tomó asiento en la mesa de la cocina. Creo que tengo eso cubierto. Mientras el horno se calentaba y la masa se juntaba bajo mis manos, pensé en todos los cumpleaños que habían pasado sin pastel, sin amabilidad, y como este, el más tranquilo de todos, se había convertido en el más ruidoso en verdad. No porque me recordaran, sino porque me recordé a mí mismo. Las galletas se estaban enfriando en una bandeja cuando Bosco se unió a mí en la cocina, con las mangas de su sudadera estiradas sobre sus manos. «Galletas de medianoche, ¿eh?», dijo, robando una mientras todavía estaba tibia. «No son perfectas», respondí, viendo los bordes desmoronarse en sus dedos. «No tienen que serlo», dijo. «Tú tampoco». Nos sentamos en el zumbido silencioso de la cocina, yo, Bosco, Elena leyendo en el extremo de la mesa y Carlos en algún lugar de la sala de estar. El tipo de silencio que nunca existió en mi antigua casa. Allí, incluso el silencio tenía bordes afilados. Pensé en todas las tarjetas que mis padres me dieron a lo largo de los años, sin firmar, genéricas, compradas a última hora en las gasolineras. Había guardado algunas. No sabía por qué. Esta noche, saqué una. La última que había recibido, una cosa rosa pálido con un borde dorado y sin mensaje dentro. La doblé una vez, luego otra vez. La dejé caer en la basura sin decir una palabra. ¿Vas a alguna parte?, preguntó Bosco suavemente, viéndome agarrar mi abrigo. Sí, dije. Vamos a tomar algo. Se puso de pie, siguiendo mis pasos sin preguntar. ¿Para tu cumpleaños? No, dije, sonriendo levemente. Para mi paz. Al salir a la fresca brisa nocturna, no sentí el peso que generalmente llevaba en días como este. Sin culpa, sin opresión en mi pecho, solo respiración, solo movimiento. No me estaba alejando porque quería ser amado. Me estaba alejando porque había terminado de fingir.